Saludo para todos nuestros hermanos y amigos. Continuamos con nuestro estudio sobre unidad en Cristo. El estudio 3, para que sean uno. Un tema muy importante, un tema fundamental para la iglesia hoy. Texto para memorizar, Juan 17, 20 y 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Una de las preocupaciones del Señor Jesús era la unidad de sus discípulos, sobre todo en momentos en que Él estaba para partir. Recibimos instrucciones, los últimos capítulos, o esos 5 capítulos entre el capítulo 13 y el 17, son instrucciones del Señor Jesús. Y el 17 es la oración, su oración sumo sacerdotal. En el núcleo de esta oración está la preocupación de Jesús por la unidad entre sus discípulos y por los que más adelante creerían en Él. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ningún debate significativo sobre la unidad de la iglesia puede ser cabal sin prestar cuidadosa atención a esta oración. ¿Por qué y por quién oraba Jesús? ¿Qué significa su oración para nosotros hoy? Esa oración significa mucho porque quiere decir que el Señor también estaba preocupado por la unidad de la iglesia en nuestro tiempo, para que todos estuviésemos unidos. Era tan importante eso para Él que mire que le causaba preocupación. Y algo que nos debe a nosotros inquietar es que el trabajo que tenemos por hacer es un trabajo demasiado grande. La evangelización del mundo, las grandes ciudades, los campos, las aldeas, tanta gente que no ha escuchado este mensaje. Y muchos que han escuchado un evangelio distorsionado necesitan oír esas verdades eternas que el Señor ha dado a su iglesia. Y si la iglesia no se une, ¿cómo llegar a toda esa multitud? Jesús ora por sus discípulos. En el capítulo 17 está dividido en 3 partes. Jesús ora por sí mismo, luego por los discípulos y finalmente por quienes más adelante creerían en Él. Vamos a leer Juan 17, 1 al 5. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La esencia de esta primer parte de la oración del Señor, ¿cuál es? Glorificar al Padre. Glorificar al Padre. Jesús glorificaba a su Padre haciendo su voluntad, incluso si eso significa que deba soportar la cruz. Su aceptación de la cruz no es una especie de fatalismo. De hecho, es más bien la manera en que ejerce la autoridad que el Padre le ha dado. Él no murió como mártir, sino que glorificó voluntariamente a su Padre al cumplir la razón de su encarnación, su muerte sacrificial en la cruz por los pecados del mundo. Conocer a Dios es más que simplemente una teoría o un sentimentalismo. ¿Qué diferencia hay entre conocer a Dios y conocer que hay un Dios? Mucha, es que conocer a Dios hace que nuestros actos también reflejen eso, que lo tengamos a Él presente siempre. Mira que me gusta mucho el versículo 4 donde dice que yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, el Señor está haciendo la voluntad de su Padre, y eso es lo que nosotros también debemos hacer si conocemos a Dios.
Y conocer a Dios es tener una relación con Él, una amistad con Él, no en las circunstancias, porque muchos van según las circunstancias. Vamos a adorarle al templo si las circunstancias se prestan, si hay buen clima, si no está haciendo mucho calor. Hacemos el culto en la mañana si de pronto no está haciendo mucho frío. O sea, no vamos según las circunstancias. Y conocer a Dios es tener una relación con Él en toda circunstancia. Permanente. Jesús ora por sus discípulos. Vamos a leer Juan 17, 9 al 19. Vamos a ver por qué Jesús ora por sus discípulos. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. A continuación, el Señor está orando por ellos y piensa en algo, y pensemos en algo. Aquel día cuando el Señor se estaba yendo, y ellos ven que se oculta allá en una nube, ¿cómo quedan ellos? Tristes, tal vez quedan solos y quedan con un montón de sentimientos, de culpa. Yo por qué hice esto, yo por qué fui así con el Señor, por qué no entendí, por qué fui tan incrédulo. Eso estaba pensando el Señor cuando estaba aquí orando por ellos, porque Él se iba a ir, ellos iban a quedar solos. Y Él, como su guía, como su maestro, sabía las luchas por las que ellos iban a pasar. El Señor estaba anticipando que ellos iban a tener algunos días muy difíciles y que de pronto su fe se iba a ver quebrantada. Entonces Él oraba por ellos para que el Señor los guardase de todas esas cosas. Y en esta parte donde Él ora por el que se perdió, encontramos que de alguna manera el Señor siempre trató también de traerlo a Él. Miren lo que dice el deseado de toda la gente en la página 667. Jesús demostró su divinidad revelando el propósito del traidor. Incluyó tiernamente a Judas en el servicio hecho a los discípulos, pero no fue oída su última súplica de amor. Es muy interesante ese punto porque mucha gente a veces piensa que Judas estaba predestinado a perderse y esto muchas personas lo usan para decir, si yo me voy a salvar, me voy a salvar, y si me voy a perder, me voy a perder. ¿Qué había entre ellos? Envidia, celos, y el Señor, que conocía sus corazones, sufría porque ellos no comprendían su obra y estaban pensando en otras cosas. La santificación o consagración de los discípulos en la verdad también es indispensable para el servicio. La obra de la gracia de Dios en el corazón de los discípulos se transformará, pero si han de dar testimonio de la verdad de Dios, ellos mismos deben ser transformados por esa verdad. Estamos en el mundo, pero no participamos de las cosas del mundo. Es la diferencia, ¿no? Porque mucha gente dice, cuando yo estaba en el mundo, seguimos en el mundo. Ninguno acepta al Señor y ya se va del mundo. Seguimos en el mundo, pero apartados del mundo, no participando de las cosas que el mundo participa. Por los que han de creer en mí. Esa unidad que todos necesitamos. Nosotros, que éramos los que
íbamos a creer por los que el Señor está orando. Juan 17, 20 al 26. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esa unidad entre el Padre y el Hijo. No hay una independencia, es que yo hago lo que yo quiero, no. Miren, es que no hay otra forma más auténtica de presentar la unidad. Ahora, ¿usted sabe del grupo que se conoce como los Jesuses solos? O la unicidad o los unicitarios son los grupos que creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona. Entonces, con esta idea, esto se conoce también como el modalismo, ¿sí? O se conoce como las manifestaciones. Dios se manifestó en el Antiguo Testamento como Padre, en el Nuevo como Hijo, y ya en la nueva la dispensación de la gracia, como se conoce, como el Espíritu Santo, pero uno solo. No vamos a ver a tres personas, sino uno solo. Y yo quiero decirles una cosa: Dios nunca nos manda a nosotros ni nos pide que hagamos o que practiquemos lo que Él no practica. Si Dios fuera uno solo, no fueran tres personas perfectamente unidas, como nos pide Dios que seamos nosotros uno, cuando somos tantos. No se puede. Pero aquí lo que vemos nosotros en esta lectura que María Eugenia ha tenido, mire cómo dice el versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Que a mí me duela, hermano. Si el hermano está enfermo, si está hospitalizado, si está en una situación económica difícil, yo también lo sienta, no para decir, ay hermanito, ore a ver si Dios le ayuda. No, para yo también hacer la parte mía. Claro, porque es que nosotros de una u otra manera somos las manos del Señor aquí en la tierra. Entonces, ay hermano, voy a orar por usted, pero si yo no hago algo, yo puedo ser la respuesta de las oraciones de los hermanos. Y esa unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la unidad que el Señor espera que nosotros tengamos. No hay es que estoy aquí porque el Padre me mandó y luego el Espíritu Santo, no, es que me tocó venir porque ya me vieron que viniera. No, hay una perfecta unidad, perfecta. Y esa unidad es la que nosotros necesitamos para terminar esta obra. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 21. Dios está conduciendo a un pueblo para que se coloque en perfecta unidad sobre la plataforma de la verdad eterna. Dios quiere que sus hijos lleguen todos a la unidad de la fe. La oración de Cristo, precisamente antes de su crucifixión, pedía que sus discípulos fuesen uno, como Él era uno con el Padre, para que el mundo creyese que el Padre lo había enviado. En esta, la más conmovedora y admirable oración, extendida a través de los siglos hasta nuestros días, sus palabras son: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Cuán fervorosamente deben tratar de contestar esta oración en su vida los que profesan seguir a Cristo? O sea, la muerte al yo, no más yo. Somos una unidad perfecta. Quitar esos intereses personales que tenemos siempre. Y miren ustedes la parte siguiente de nuestro estudio, la unidad entre cristianos, que nos cuesta mucho a veces no mirar con cierto desdén a los que no creen lo que yo creo. ¿Tú tienes amigos, hija, de otras confesiones religiosas? Sí, claro, muchos.
Yo también, y pastores, con ellos hablo, comparto lo que he aprendido a través del tiempo de experiencia en la iglesia, a no discutir, a no pelearme por doctrina. Antes yo compraba una pelea con los hermanos de otras confesiones, ya no, yo hablo con ellos y compartimos y somos amigos, que eso es lo que cuenta. Y a esta parte la debemos nosotros de comprender, porque miren cómo dice la Biblia. Marcos 9, 38 al 41. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ajá, y mira lo que dice capítulo 10, versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo atraer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y un pastor. Y esas ovejas están en todas partes. En todo lugar. Dios tiene pueblo en todo lugar. Y siempre recuerdo la experiencia de nuestro gran hombre de Dios, el profeta Elías. Estaba en una cueva, Dios viene y lo llama y le dice: ¿qué haces? Y él dice: estoy aquí escondido y no quedo sino yo y me quieren matar. Ya mataron a todos los profetas. Y el Señor le dice: un momentico, tengo 7,000 que no han doblado rodilla ante Baal. Nosotros, aunque tenemos verdades que muchos rechazan, no podemos pensar que somos los únicos. Dios tiene pueblo en muchos lugares. Y cuando somos amigos de ellos y hablamos con ellos y compartimos, porque a veces cuando escuchamos de que eso del ecumenismo y que la iglesia adventista está en el ecumenismo porque fueron a una reunión en cierto lugar y hablaron con este y con aquel, ¿cómo nosotros llegamos a ellos si no hablamos con ellos? Y nosotros tenemos un mensaje que ellos necesitan. ¿Quién es el hombre más importante del mundo? ¿El presidente de los Estados Unidos? ¿El presidente de Rusia? ¿El Papa? Pues de ellos para abajo necesitan el mensaje que tenemos. Estas verdades necesitan conocerlas. Claro, y nosotros no los podemos ver a ellos como nuestros enemigos, porque hay muchas personas de corazón sincero que están en esos lugares adorando al Señor y lo hacen con un corazón abnegado. No, enemigos de nadie. Enemigos de nadie. Porque hay muchas personas que en su confesión religiosa creen que son los únicos y miran a los demás como bichos raros. No caigamos nosotros, mis hermanos, en este problema. En primer lugar, podemos trabajar con ellos sobre la base de intereses sociales y comunes. En segundo lugar, si nos unimos a ellos, debemos hacerlo de una manera que no comprometa nuestras creencias o prácticas. En tercer lugar, podemos y debemos usar esta unidad para compartir con los demás las preciosas verdades con las que hemos sido bendecidos. Una fe que se comparte con amor. En Juan 17:3, Jesús dijo que la vida eterna es conocer a Dios. Ahora vamos a ver cómo demostramos que conocemos nosotros a Dios en nuestra vida diaria. Vamos a leer 1 Juan 2, 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y vamos a leer 1 Juan 5, 2 y 13. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y está en la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Qué es entonces una fe que se comparte con amor? ¿En qué está basada esa fe y en qué va a estar basado ese amor?
en los mandamientos de guardamos Dios, sus mandamientos. en sus mandamientos. Mire cómo expresa Juan lo que es el amor a Dios. Amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados. Y esta es otra señal, es una señal de que conocemos a Dios, conocemos al Creador. Porque hoy la argumentación que hay, que se escucha con mucha frecuencia, es que estamos bajo la gracia e eliminamos la ley. ¿Cómo podemos estar bajo la gracia e eliminar aquello que es la esencia del carácter de Dios y la norma o la regla por la que Dios juzgará al mundo y por la que nos rige a nosotros? ¿Qué piensas en un pueblo sin ley? No, terrible. En un pueblo sin ley, no. Todo el mundo haría lo que quiere y no hay un castigo. Y no hay una ley. Y con esa base, dice el conflicto de los siglos, si nosotros aceptamos que en el mundo hay una ley y que no hacemos lo que queremos, ¿no tiene el Creador una ley? Claro. Entonces, ¿por qué muchos dicen que está abolida esa ley? Es algo que no se comprende. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es el mandamiento? Que nos amemos los unos a los otros. Esta unidad, y esto no es un mandamiento nuevo, siempre ha estado ese mandamiento, el de amar al prójimo. Y el que no guarda los primeros 4 mandamientos, ¿cómo puede amar al prójimo? Exacto, quien no ama al Señor, no lo honra, no puede mostrarle amor a otra persona porque Dios es amor. O sea, no podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos al prójimo. Y aborrecemos al prójimo y amamos a Dios. La iglesia adventista está en todo el mundo. La iglesia en diferentes lugares del mundo, en iglesias pequeñas, locales. Y esto es algo que motiva a saber que el pueblo de Dios está por toda la tierra. No podemos limitar nuestro concepto a que, aunque tenemos esas verdades eternas de Dios, entonces no hay nadie más sino yo. La iglesia está por toda la tierra y el Señor tiene pueblo en muchos lugares. ¿Te acuerdas de Apocalipsis 18:4? Dice que el Señor hará un llamado para todos ellos. ¿Cómo es el llamado? Salid de ella, pueblo mío. En Babilonia hay una iglesia de Dios y Dios la llamará. Él será el que hace el llamado porque Él los conoce. Entonces, el pueblo de Dios debe estar unido. El profeso pueblo de Dios debe recibir la luz y esa luz debe brillar y esa luz debe alcanzarse a través de la unidad. Mientras estemos desunidos, es mentira que tenemos verdades que predicar y que son verdades que la gente pueda ver con agrado. Pero si estamos unidos, las van a aceptar. Claro, y el trabajo va a ser mucho más productivo. Si nos amamos los unos a los otros. La oración sumo sacerdotal de Jesús en Juan 17 es un recordatorio de que Él todavía se preocupa por la unidad de la iglesia en la actualidad. Su oración debiera ser nuestra y debemos buscar formas de consolidar nuestra fe en la palabra de Dios. El amor por los demás también debe caracterizar nuestras relaciones con todos, incluidos otros cristianos, más allá de nuestras diferencias teológicas. Que Dios nos bendiga. Amén. Un saludo para todos y compartan esta lección con sus amigos y prediquemos juntos el Evangelio. Paz de Cristo para todos.